que pertenecen o se ubican cronológicamente en el final del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI. Algunos autores señalan que pudiéramos hablar solamente de un constitucionalismo moderno, fundamentalmente los debates europeos. Los debates a nivel de América Latina señalan de que el neoconstitucionalismo conforma una nueva tendencia del derecho constitucional. ¿Qué es lo importante entender? Que ya no solamente tenemos a un Estado constitucional cimentado, estructurado, la presencia de la Constitución, la división de los poderes públicos, la promoción, como diría Luis Ferrajoli, de un Estado constitucional, de una democracia constitucional, sino el hecho de que los propios cambios que va a introducir la globalización desde el punto de vista de replantear al Estado, entendiendo que frente al Estado van a surgir nuevos actores de distinta naturaleza, transnacionales, se replantea la soberanía, la jurisdicción, comenzamos a hablar inclusive de la presencia de tribunales penales internacionales, Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estaríamos hablando entonces cómo comienza a replantearse en el seno del derecho y del propio constitucionalismo la visión que se tiene, el objeto que se tiene, la metodología, el papel inclusive de la jurisdicción, el tema de la soberanía, y además tenemos que recordar que es importante los cambios que estamos registrando en Europa, en América Latina y en distintos países latinoamericanos que comienzan a replantear el papel, el papel del derecho constitucional, el objeto de estudio, la metodología y naturalmente el dar respuesta a nuevas demandas que propias o posteriores a estos procesos de globalización que generan cambios en muchos contextos, que replantean el papel del Estado, que surgen nuevas demandas, que surgen nuevos retos, nuevos desafíos en el interior del derecho y por supuesto nuevos conflictos que el propio derecho constitucional debe dar respuesta. Y debe dar respuesta porque precisamente estos nuevos cambios que estamos registrando van a tener una incidencia directa en el derecho penal y en el derecho procesal penal. Además, hablar del el desarrollo del derecho procesal constitucional como una de las áreas o disciplinas en el interior de la ciencia jurídica que mayor riqueza, aportes y planteamientos va a comenzar a dar y aportar eh, en el final del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, cuando entonces estamos hablando de la promoción y el desarrollo del neoconstitucionalismo, el garantismo, el derecho dúctil. Algunos autores hablan de positivismo crítico, hablan de entonces de la necesidad de hacer una revisión de esos esquemas ortodoxos, tradicionales, marcadamente positivistas y mecanicistas. Partiendo de lo de que hemos venido relatando, discutiendo, explicando, reiteramos, en el seno del derecho constitucional se van a presentar importantes debates en el final del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Y esto va a estar fundamentalmente expresado en el desarrollo de tres principales enfoques o movimientos. Nos referimos fundamentalmente al neoconstitucionalismo, al garantismo y al derecho dúctil, entendiendo entonces que esos tres movimientos, esas tres categorías, esas tres tendencias son la expresión de las nuevas tendencias del derecho constitucional, que como hemos dicho y reiteramos, van a tener incidencia directa en el derecho penal y en el derecho procesal penal. Entonces nos referimos fundamentalmente pues, a las tesis propuestas fundamentalmente por Hans Kelsen y por supuesto vamos a conseguir el desarrollo de nuevas temáticas, aportes, obras de estudio, reflexiones por distintos autores,
Ronald Dworkin, Gustavo Sagraveleschi, Carlos Santiago Nino, Manuel Carbonell, Roberto Gagarela, eh, Luigi Ferrajole, por supuesto, Perfecto Andrés Ibáñez, Eugenio Martín Zaffaroni, Luis Petro Sanchís, Mauro Capelete, Gustavo Sagraveleschi, por señalar algunos de los autores que van a ser exponentes o representantes de estas nuevas tendencias del derecho constitucional, entendiendo que estas nuevas tendencias del derecho constitucional fundamentalmente van a marcar la necesidad de revisar los cánones tradicionales que el derecho constitucional y que el propio constitucionalismo han venido desarrollando, entendiendo que tenemos cambios, que tenemos la emergencia de nuevos paradigmas, que tenemos nuevos problemas, nuevos retos, nuevos desafíos en el seno de nuestras sociedades y que por supuesto la emergencia de estos nuevos paradigmas van a impactar directamente en las concepciones propias que va a tener el derecho penal, el derecho procesal penal, inclusive en todo lo que van a ser el conjunto de reformas procesales que van a experimentarse en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Europa y en América Latina, en lo que son las 2 primeras décadas del siglo XXI. Es el padre del garantismo penal, pero ese garantismo penal va a ser fundamentalmente visto como un positivismo crítico, y digo positivismo crítico porque evidentemente le va a dar mucha importancia al papel de la norma, a la Constitución, pero fundamentalmente el espíritu de ese garantismo, entendiéndolo como una nueva corriente del derecho constitucional y del constitucionalismo, la premisa va a ser muy elemental, muy básica, muy categórica. La necesidad de maximizar la libertad, minimizar la arbitrariedad y, por supuesto, en este siglo XXI tan complejo, la necesidad de fortalecer el tema de las garantías constitucionales. Eso implica entonces no solamente el que tengamos proclamados una serie de derechos, sino fundamentalmente la necesidad de fortalecer el piso y el clima de las garantías. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento y circunstancia, una vaguada, un golpe de Estado o distintas circunstancias, se logre garantizar los derechos del más débil, como lo dice categóricamente Luigi Ferrajoli. Y por supuesto va a ser importante los aportes no solamente del pensamiento de Ferrajoli, sino de autores como Perfecto Andrés Ibáñez, Eugenio Zaffaroni, Luis Petro Sanchís. Es importante entender entonces el garantismo va a hacer un replanteamiento de ese positivismo crítico y de ese constitucionalismo moderno. Entonces, incorporando y fortaleciendo fundamentalmente el tema de las garantías constitucionales de los derechos humanos. ¿Y esto se va a expresar en qué? No solamente en la progresividad, en las conquistas, en las reformas constitucionales que vamos a conseguir fundamentalmente en los países nórdicos, en Europa, sino inclusive en las reformas constitucionales que vamos a registrar en los países de América Latina. Una buena expresión es la Constitución Bolivariana del 99 de Venezuela. Es una constitución profundamente libertaria, una constitución democrática, una constitución que reivindique el Estado democrático, el Estado social y de derecho, el Estado de justicia y por supuesto una constitución que establece no solamente la división de 5 poderes públicos, sino que inclusive incorpora instituciones como la Defensoría del Pueblo, entre otras cosas, y le da rango constitucional a materia que originalmente o anteriormente no tenía o no estaba consagrada constitucionalmente. Solamente por señalar el hecho de que todo funcionario público esté obligado al resguardo de la Constitución, al respeto de la Constitución, que todo funcionario público esté obligado a desconocer cualquier orden o acción o procedimiento que implique menoscabar derechos humanos. Eso es importantísimo. El hecho de que la violación de derechos fundamentales y de derechos humanos no tenga prescripción, eso es la expresión más acabada
de la evolución que va a tener el constitucionalismo y específicamente la expresión en términos de nuestras constituciones de la evolución y los aportes que va a tener el garantismo.